tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos en este caso a Che Delfín versión video, audio-video. Versión deluxe. Versión deluxe, por supuesto. Y como ya hemos anticipado en las redes, tenemos aquí a nuestro invitado, un grandísimo placer que nos acompañe el día de hoy, el señor Javier Trejo Garay desde México. Javier. Hola, Jonathan, Demian, qué gusto saludarles a ustedes, a ambos y a toda la gente que los sigue, los acompaña en este Che Delfín. Me parece además un nombre genial. Gracias. Y me parece además interesantísimo un podcast dedicado a un equipo tan popular como es el de los Miami Dolphins. Uno de mis hijos es fan, por cierto, de estos Miami Dolphins, así que le voy a platicar de este podcast para que lo siga. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes que nada, por supuesto, agradecerte estos minutitos que tenés para hablar de, bueno, en este caso, como aquí el señor Demian la tiene puesta, la camiseta de los queridos Miami Dolphins, con muchas expectativas para nuestro caso, ¿no? En este año 2 del señor Tagovailoa. Pero bueno, antes de adentrarnos, Demian, creo que lo primero, ¿no? De buenas a primeras, preguntarle a Javier, no preguntarle en realidad cómo arrancó, porque ya creo que en dichas varias entrevistas hemos visto cómo arrancó, que ha tenido una carrera frustrada, que no la ha concluido, entre muchas otras cosas, pero básicamente en el mundo del relato, cómo arrancó a llegar a esto que a él le gusta tanto, que es el fútbol americano, ¿no, Demian? Correcto. Sí, pues les cuento brevemente. La verdad es que tuve el privilegio, yo como la mayoría de la gente, de los muchachos, de los jóvenes en América Latina y seguramente en el mundo, empezamos jugando fútbol, soccer, para identificarlo, aunque no habría necesidad de, pero bueno. En algún momento descubrí el fútbol americano, quizá por la cercanía que hay con Estados Unidos. Hay una gran influencia de la vida, del deporte, de la cultura norteamericana en México. Y el fútbol americano desde la década de los 70 me parece que se ve en las pantallas de televisión. Y justo uno de los equipos grandes, seguidos con mucho entusiasmo por parte de la afición mexicana, eran los Miami Dolphins. Me empezó a gustar mucho el fútbol americano, al grado de que decidí jugar al fútbol americano. Jugué en un equipo que se llama Piedras Rojas, que pertenece a una de las universidades más importantes de este país, que se llama Instituto Politécnico Nacional. No tiene el nombre de universidad, pero lo es. Es una escuela de estudios superiores en México que tiene varias escuelas en todo el país. Y bueno, tiene varios equipos representantes de esta institución en el americano y en otros deportes. Y bueno, ahí jugué y digamos que se combinó mi gusto con el micrófono, mi gusto con la radio, porque yo empecé en radio, con la posibilidad de hacer fútbol americano, de jugarlo. Y ese era mi sueño, el que algún día pudiera, digamos que unir mis dos pasiones, el micrófono y el fútbol americano. Y a Dios gracias se me dio, tuve el privilegio de hacerlo, aunque antes de empezar a hacer fútbol americano, pues me dedicaba también ya al micrófono, ya en radio, ya haciendo algunas cosas para televisión, pero de a poco fue cuando se abre la puerta ya para tener fútbol americano, pues obviamente estaba yo ahí ya listo para poder participar, y entonces tengo ya haciendo fútbol americano, pues me parece desde poco más, aproximadamente unos 30 años, ya combinando estas dos pasiones, el fútbol americano y el micrófono. Y bueno, empecé en una empresa que ya está virtualmente desaparecida, que se llama MBS Televisión. Estuve en Fox Sports, también haciendo fútbol americano, hasta que finalmente desde hace ya tantos como 14 años en ESPN, haciendo lo que más me apasiona, lo que más me gusta, y más si hablamos del fútbol americano, ¿no? Excelente, excelente. Toda una vida ligada a la pasión por el deporte me parece muy bueno, fantástico. Y ya que nos dio el pie, ¿no? Podríamos arrancar con esta primera pregunta que tiene mucha relación a esto que dijo a los 30 años, ¿no? Pero más tirando para nuestras huestes, ¿no? Sería... Claro, sí. ¿Qué impresión o recuerdo tenés de esta franquicia de Miami Dolphins? Primero, desde un punto de vista más enfocado al pasado, ¿qué recuerdo? Sí, claro. Figura, y después tu visión actual, si cambió, si mejoró, ¿cómo lo sentías antes y cómo lo sentís ahora? Bueno, en aquella década de los 70, cuando yo empezaba a ver el fútbol americano, obviamente me tocó ver la época de Larry Csonka, de Mercury Morris, los jugadorazos de Greasy, de Bob Greasy, el mariscal de campo legendario,
por supuesto, de Don Shula. Fue una etapa, yo diría, muy, muy importante de Miami, donde por lo mismo, es normal, me lo parece, que cuando estás joven y empiezas a ver a equipos exitosos, equipos ganadores, te empiezas a enamorar de ellos. No fue mi caso con Miami, porque yo empecé a ser aficionado de los Dallas Cowboys, pero yo sabía de la importancia de aquel equipo de Miami, de lo que representaba, jugadores icónicos como los que ya mencioné, Don Shula, también uno de los grandes entrenadores en jefe de todos los tiempos, y que sentó las bases, me parece, para una de las franquicias más exitosas, más queridas y legendarias en la NFL. Digamos que esa es la primera etapa que yo recuerdo de un equipo ganador, un equipo exitoso. Y luego una segunda gran etapa ya en la década de los 80 con la llegada de Dan Marino, que fue uno de los jugadores más emblemáticos también. De hecho, me parece que el último gran quarterback que ha tenido Miami, y desde entonces no ha aparecido otra figura que pueda llenar esos zapatos de Dan Marino, pero fue una época exitosa, llegó a jugar un Super Bowl, como todos lo sabemos, lamentablemente no pudo conseguirlo, perdió ante el equipo de San Francisco, pero yo siempre pongo a Dan Marino como uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, aunque no haya ganado un Super Bowl. Hay quienes no están de acuerdo, hay quienes piensan que para poder trascender y ser importante en este deporte necesitas tener anillo en la mano, y si no, no puedes estar reclamando esa posición como uno de los grandes. Para mí sería erróneo considerar que solamente un jugador puede ser bueno y trascendental si tienes ese anillo. Por lo mismo, me parece uno de los más grandes de Dan Marino. Muchas de sus marcas siguen vigentes. Un auténtico jugadorazo. Pero permítame, incluso antes de Dan Marino, todavía hablar del año 1982, cuando jugó la final de conferencia, o no, es más, ni siquiera fue final de conferencia, fue juego divisional ante el equipo de los Cargadores de entonces de San Diego, de Dan Fouts. Fue un partidazo. Para quien no lo ha visto, pues yo les invitaría a que lo busquen en YouTube, el juego del siglo, así se le llama, el partido entre Miami y San Diego, con Don Stockton, si no mal recuerdo, que era el quarterback del equipo de Miami, y del otro lado estaba Dan Fouts. Fue un auténtico tiroteo, fue un gran partido que se definió en tiempo extra con una gran actuación. Era Berninsky, si no mal recuerdo, el pateador del equipo de San Diego, con Kellen Winslow, por cierto, una de las cerradas que llamó muchísimo la atención. Fue un grandísimo partido ese, todavía con las famosas abejas asesinas, como se le conocía aquel gran perímetro del equipo de Miami. Así que es los recuerdos que tengo. Lamentablemente, en los últimos años, Miami empezó a padecer de mucho talento. La llegada también de entrenadores como Adam Gase, por ejemplo, que solamente les hizo perder el tiempo, me lo parece. Se perdió mucho tiempo ahí. Me gusta lo que veo de Brian Flores como head coach. Me parece que es un hombre obviamente muy orientado hacia el juego defensivo. Y me parece que es un equipo que tiene el talento como para poder trascender. Se quedó muy cerca el año pasado de alcanzar la postemporada. Se definió en la última semana su boleto o no a la postemporada. Pero yo, la verdad, honestamente, les tengo que decir que lo de Tua Tagovailoa me parece para mí un gran interrogante. No me parece que sea el quarterback que este equipo necesita para poder llegar lejos. Tiene mucho que demostrar. Esta es su primera temporada ya como titular, es decir, arrancando como titular. Ojalá que me equivoque, pero sí creo que Tua no tiene la personalidad ni lo que necesita Miami para poder trascender. Bien. Bastante completa la respuesta, Javier. Y ya que hablaste un poquito de lo que es Miami este año, nuestras ilusiones, yo te quiero preguntar, adentrándonos en lo que es la temporada, ¿crees que los picks de Miami en este draft fueron acertados? ¿Crees que los movimientos posteriores antes del primer partido están bien? ¿Crees que Miami hoy por hoy tiene un roster adecuado, como, no te digo para pelear un Super Bowl, porque creo que le falta, pero para poder dar el paso siguiente y entrar a los playoffs? Pues creo que lo puede hacer, sí, claro que lo puede hacer. Yo veo desde que llegó Brian Flores una mejoría notoria en el equipo. Jalen Waddle como receptor, como primera selección del pasado draft, me suena lógico, porque además se va a reunir con un ex compañero como es Tua Tagovailoa,
jugaban ambos en Alabama. Creo que es un equipo que cuenta con muchos muy buenos jugadores, desde Mike Gesicki como ala cerrada, uno de los mejores que hay en toda la NFL. Cuenta con una buena línea ofensiva, con un buen ataque terrestre, con buenos receptores en general, y una defensiva que ha mejorado. Quizás lo mejor que tiene también a la defensiva el equipo de Miami es el perímetro, con Xavier Rhodes, por ejemplo, que es uno de los grandes jugadores a la defensiva. Yo creo que este equipo puede trascender, puede pasar a una postemporada. Me llama mucho la atención, por ejemplo, me sorprendí, y quizá no debería hacerlo, cuando escuché al final de la temporada que decía Tua Tagovailoa que se confesaba que no se había aprendido el libro de jugadas y que por eso también no estuvo al nivel. Ok, lo entiendo, porque jugar en el fútbol americano colegial y llegar al nivel profesional es un cambio de muchas cosas. La velocidad, la fuerza con la que se juega en la NFL es muy diferente a lo que se juega o como se juega en el fútbol americano colegial. Pero bueno, si le damos el beneficio de la duda, tendría que tener esta como una mejor temporada. Tiene que ser, me parece, una mejor temporada, definitivamente, porque eso es lo que esperarías cuando llegó un head coach como Brian Flores, cuando tienes ya a tu quarterback con su segundo año ya en la NFL, y con lo que has venido ganando en los últimos meses, quiero decir, pues el equipo tiene que ser mejor sí o sí. Claro, está en una división donde Buffalo obviamente es el gran favorito para llevarse esta división, aunque hay quienes piensan que Nueva Inglaterra puede regresar a ser un equipo contendiente en esta división. Yo tengo mis dudas, sobre todo por el joven mariscal de campo de los Pats, que es Mac Jones, y tiene mucho, obviamente, que aprender, al igual que tú, Tagovailoa. Pero bueno, para redondear mi respuesta, yo diría que sí veo a los Miami Dolphins en la postemporada este año. Excelente, excelente. Sí, coincidimos con el análisis. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿crees que los movimientos en el draft entonces fueron bastante acertados? ¿Se ha quedado corto en algo Miami o te parece que más o menos se ha movido bien? A ver, yo creo que reforzar la ofensiva me pareció bien. Siempre he creído que contar con jugadores que ya se conocen de años anteriores siempre es bueno, porque te da la posibilidad de generar esas inercias, esas combinaciones que ya han sido probadas en un equipo diferente, me refiero en este caso al colegial. Creo que algunas de las falencias que puede haber tenido todavía Miami podrían estar en la defensiva. No fue tan mala la defensiva, insisto, pero creo que pudo haber sido reforzado de una manera diferente la defensiva. Y miren que además, yo insisto, con Brian Flores como head coach, él fue coordinador, bueno, nunca tuvo el título, el nombre oficial de coordinador defensivo. Con los Patriotas era un encargado, ¿no?, de la defensiva, pero tiene que haber una mejoría. Creo que el equipo va a subir un escalón en general, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Para mí sigue siendo la interrogante, y lo digo de verdad con mucho respeto, Tua, porque recordemos cuántos juegos de la temporada pasada, ya si al final de la misma tuvo que entrar Ryan Fitzpatrick a sacar las papas o las patatas del fuego, porque Tua no podía. Por eso, cuando no tienes esa posición de quarterback, aunque los movimientos hayan sido buenos en general en la agencia libre y en el pasado draft, porque me parece que lo hicieron, sigue siendo el talón de Aquiles. Yo sé que este es un deporte de conjunto, un deporte donde el equipo, las individuales del equipo son muy importantes para ponerlas al servicio de todo el conjunto, pero por lo mismo, creo que Tua para mí es la interrogante. Más allá de que las unidades hayan reforzado, si Tua no asume el papel de líder del equipo y se enfoca y consigue sobre todo dar esas jugadas grandes en partidos grandes, venir de atrás para llevarse la victoria, ganarse el respeto del equipo, de la afición, creo que en la medida que mejore Tua, mejorará el resto del equipo. Y si mejora Tua, que creo que lo va a hacer, veremos entonces al equipo a una mejor versión de Miami
en esta temporada. Sí, es verdad, es verdad. Y vos justo mencionabas esto del respeto, y yo te quiero preguntar cómo influye no solo en el equipo, sino en los jugadores, particularmente desde tu visión, todo esto que le pasó a Miami en la pretemporada, léase la historia con Xavier Howard, la historia con Deshaun Watson, y esto que resulta tan llamativo, ¿no? Que en un equipo haya dos coordinadores ofensivos, ¿no? Que es algo que no es tan común, creo, desde mi poca conocimiento en la NFL, esto de que haya dos coach, ¿no? ¿Cómo crees que va a influir este tipo de situaciones en este año 2 en este año 1 de Tua y en este año 2 de Brian Flores? Sí, pues, buena pregunta. Sí, creo que puede meter un poco de ruido el tener dos coordinadores. La experiencia demuestra que dos cabezas, cuando dirigen una unidad, puede no ser quizá la mejor noticia. Y creo que entiendo que para poder llegar a establecer esta funcionalidad de dos coordinadores, tiene que estar muy bien establecido cuáles son las funciones de cada uno, en qué momento puede intervenir uno y en qué momento no, en qué situaciones lo tiene que hacer uno, cuál es el área de autoridad de uno y la autoridad de otro. Si el uno funciona como consejero del otro, por ejemplo, que me parece así será, suena bien en principio, pero tengo mis dudas. Eh, no sé, a veces inventar este tipo de cosas es un riesgo enorme porque no puedes equivocarte, sobre todo en un deporte donde realmente son pocos los partidos. Son un total de 17 juegos para esta temporada y obviamente el margen de error se acorta. Y más, sobre todo, insisto, cuando yo creo y veremos una mejor versión de Nueva Inglaterra. Ese equipo gris, deslucido, deslavado que vimos de Nueva Inglaterra el año pasado, ya no lo vamos a ver. Vamos a ver una mejor versión de los Pats. Y si Bills de Buffalo se mantiene en ese nivel, que no veo por qué no lo pueda hacer, estamos pensando que, a ver, Buffalo sería el ganador de esa división en principio. Esa es la lógica. Y en segundo lugar, el segundo lugar, quiero decir, tendría que estarlo peleando Patriotas con Miami. Ojo, insisto, Nueva Inglaterra va a ser mejor que lo que vimos el año pasado. Si Miami no da un paso adelante, puede estar perdiendo incluso ese segundo lugar en la división. Y de lo que decía de las historias que ha habido en las últimas, dije Xavier Rhodes, creo, ¿verdad? Hace rato, bueno, sí, Xavier Howard, que fue el líder de intercepciones y que estaba también justamente hace algunas semanas en esta tesitura de buscando una extensión de contrato, un gran jugador que también, ya que hablaba de personalidad, lo digo con mucho respeto, pero quizá como que le falta un poquito de personalidad en ese perímetro a él. Es un jugadorazo, ojo. No quiero decir que por la falta de personalidad no es bueno, es muy bueno, pero quizá por lo mismo no logra tantos reflectores a pesar de haber tenido un temporadón el año pasado. Es un jugadorazo, y yo creo que tiene que ser el líder en este año para la defensiva en ese perímetro. Y la historia de Deshaun Watson llegando a Miami sería lo mejor que pudiera pasarle, ojo, siempre y cuando Deshaun Watson sea elegible para jugar, porque recordemos que tiene problema legal grave, importante, ya no es un problema deportivo, sino es un problema que puede llevarlo incluso hasta prisión, y por eso obviamente creo que no hay quien se quiera arriesgar. Tomar, por ejemplo, a Deshaun Watson y ceder algunas elecciones colegiales a los Houston Texans, llevárselo para que no lo puedas poner a jugar de entrada, me parece que sería un riesgo enorme. Me parece que sí, pero vamos, déjame ponerlo así. Si Watson llegara a Miami, el salto de calidad de este equipo sería brutal. Lo pondría subiendo no un escalón, sino dos. Incluso lo pondría al nivel de pelear por la división este de la Conferencia Americana junto con Buffalo. Porque para mí esa es la diferencia, y lo decía o trataba de decirlo hace un momento cuando hablaba de Tua Tagovailoa, que me parece es un buen jugador, fue un gran jugador con Alabama, pero tengo mis dudas de si él puede ser el jugador que cargue con el equipo. Bueno, queda claro que Watson sí podría cargar con la ofensiva de los Miami Dolphins, no hay duda de ello, más allá de su comportamiento fuera del terreno de juego, que sería
obviamente algo muy grave. Parece muy triste ver a un jugador con tantas facultades, con la cabeza en otro lado, perdiendo y haciendo cosas que califican como crímenes, pues obviamente es muy difícil. Pero bueno, insisto, si Watson estuviera con Miami, yo no dudaría en poner al equipo en la discusión para ganar esa división y muy por encima de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Te repregunto, Javier, respecto a esto que hablabas de Watson, para entender un poquito más desde tu mirada profesional. Vos, entonces, ¿creés que si estaban dadas las condiciones, Miami desecharía los 2 años de inversión en Tua para traer a Watson sin dudas? O sea, ¿eso podría realmente cambiar el juego, digo, a ese nivel? O sea, de dar los picks, estos tres primeros picks y 2 primeros picks del segundo round, y tirar a Tua o obtenerlo de suplente o transferirlo, todo sea por tener a un jugador de la talla de John Watson. Sí, yo creo que sí valdría la pena. A ver, olvidándonos de ese problema legal que podría enfrentar Watson, digamos que si no tuviera este problema, por supuesto, yo creo que el salto de calidad sería buenísimo. Lo que yo vi de Tua de verdad me dejó con muchas dudas. Hay una máxima en el fútbol americano que Alabama no produce grandes mariscales de campo. Recordemos que Tua viene de esta universidad. Mac Jones, que ahora alguna vez compañero de equipo con Alabama, ahora está con Nueva Inglaterra, y la confianza que le tiene Bill Belichick a Mac Jones es tan grande que dejaron ir a Cam Newton para que Mac Jones sea el titular. O sea, así de grande, así lo ven a Mac Jones. Sin embargo, creo que el estilo de juego de uno y de otro es muy distinto. Mac Jones sí lo veo como un jugador que puede desarrollar más un libro de jugadas más elaborado en Nueva Inglaterra, porque Nueva Inglaterra tiene un libro de jugadas más elaborado que con Miami. Claro, Miami tiene esta novedad de doble dirigencia, digamos, a la ofensiva, pero creo que tendrá que ser con todo y todo un sistema de juego un poco más sencillo, menos elaborado, por lo mismo. Y Tua, cuando jugaba en Alabama, quiero decir, era un jugador que resolvía muchas de las jugadas corriendo. Para mí, cuando un quarterback resuelve, o tiene, mejor dicho, permítame ponerlo así, cuando un quarterback tiene la habilidad para poder resolver las jugadas corriendo, cuando se sabe que tiene la velocidad, que tiene la fuerza, que tiene la inteligencia para poder correr con el balón, eso para mí no necesariamente es bueno, porque en ese momento el quarterback deja de aprender a desarrollarse como pasador y empieza ya como a resolver las jugadas de apremio con las piernas. Es decir, a las primeras de cambio buscas a tu primera opción. La primera opción está cubierta por el perímetro, corro. Me olvido de pensar y empiezo a correr porque sé que puedo hacerlo y porque sé que en un acarreo puede ganar 5 o 6 yardas o quizás hasta un poco más. Creo que se atrofia las habilidades de pasador cuando tienes esa habilidad para correr. Y creo que es lo que le puede pasar a Tua Tagovailoa, que es un jugador que puede correr muy bien el balón cuando se precisa, pero por lo mismo creo que deja de desarrollar su habilidad para leer las defensivas, para tomar decisiones y para ejecutar, que para mí esas son las 3 virtudes que necesita un mariscal de campo. Correcto. Sí, es interesante. No lo había pensado de ese modo, sin dudas. Como la habilidad atlética por ahí sobre la técnica o sobre determinado... Sí, siempre que en los últimos años se ha, digamos, preponderado a este tipo de quarterbacks que son más atléticos, más de Lamar Jackson, se me ocurre pensar, sí. Y tal vez, como lo dice Javier, no es tan positivo. Sí, está buena apreciación. Es una buena apreciación realmente. Pero bueno, nos dejaste para hacerte la pregunta servida, ¿no? Nos nombrabas a Nueva Inglaterra, a Miami. Mac Jones, Tua. De hecho, en la semana Mac Jones habló de cuánto aprecio y cuánto lo admira a Tua. De hecho, ha dicho que se ponía en el espejo para copiarle los movimientos. Pero bueno, señor Demian. La pregunta es muy simple. ¿Por quién apostarías entre estos 2 equipos en el inicio de cada uno? ¿Y cuáles te parece que podrían ser las claves que decidan el partido? Para este partido, el partido 1 o la semana 1 de Miami visitando a Nueva Inglaterra,
me voy a quedar con Miami. Me voy a quedar con Miami porque creo que sí va a mejorar Nueva Inglaterra, pero creo que le va a costar un poco de trabajo el arranque. No será tan sencillo. Como quiera, un año más de Tua con el equipo de Miami debe haberle ayudado a entender un poco más el libro de jugadas. Creo que veremos una mejor versión de Tua, seguramente también, sí, creo, tiene que ser un mejor Tua de lo que vimos el año pasado. Entonces, Mac Jones debutando en un libro o en un sistema tan complejo como es el de Nueva Inglaterra, creo que le va a llevar tiempo para poder tomar ese ritmo. Que cuenta con una de las mejores defensivas de Nueva Inglaterra, cuenta con una gran defensiva y creo que esa es la fortaleza que tiene. Entonces, ¿por dónde veo yo el match-up, como dicen en el deporte en los Estados Unidos? Yo creo que está justamente entre esa defensiva de Nueva Inglaterra tratando de parar la ofensiva de Miami. Creo que ahí es donde hay que poner el acento, poner el interés, ver si esta defensiva, que ojo, también es una defensiva ya experimentada y que ha recuperado varias de las piezas que había perdido el año pasado, porque fue Nueva Inglaterra de los equipos que más jugadores perdió cuando decidieron que no iban a participar este año, quiero decir, el año 2020 por la pandemia. Se les abrió la puerta a aquellos que quisieran jugar o no jugar, quiero decir, y varios lo tomaron. Si no mal recuerdo, eran entre 5 y 6 jugadores que decidieron que no iban a jugar el año pasado, y eso los ha recuperado. Entonces, esa es una defensiva fuerte, una defensiva rápida, y ese es el reto que va a enfrentar Tua Tagovailoa. Para mí está ahí. Si Tua sabe tomar las decisiones con un buen ataque terrestre que lo tiene Miami, con esa buena defensiva, con buenos jugadores en el perímetro también de Miami, creo que por ahí puede estar. Es decir, ver el interés de ver esta defensiva de Nueva Inglaterra contra la ofensiva mejorada, porque será una ofensiva mejorada de Miami. Bien, bien. Bueno, un poco de alivio para nosotros en el Sí, debut. Pero, tranquilo. Javier, te quería preguntar algo, ya que, bueno, fuiste uno de los que se atinó a hablar de la victoria de Miami en la semana 1. Nosotros estábamos justo repasando y veíamos que en el NFL Network, de 7 analistas, daban solamente 2 ganadores a Miami y 5 a Nueva Inglaterra. Y yo te quiero preguntar más desde el fanatismo, tal vez, ¿por qué pensás que Miami no tiene tanta reputación entre el periodismo? Porque en el tiempo que yo particularmente soy fanático y sigo, nunca lo han dado como no te digo como contendiente, porque ha tenido muchos problemas, muchos altibajos, pero, o te lo pregunto más desde esta posición, ¿vos ves que Miami le falta algún tipo de buena comunicación? Porque, o ves como una imagen desmejorada, no sé cómo decirlo, yo a veces noto eso, ¿no? Que no hay tanto lineamiento a favor de Miami, teniendo en cuenta esto que mencionaste, que a buenas a primeras vos ves un partido de un quarterback debutante contra un quarterback que tiene su año 2, y sin embargo, Nueva Inglaterra pesa más como franquicia por sobre Miami en este caso. Yo creo que tiene que ver varias cosas, y coincido, sí, me parece buena observación. No creo que sea un tema como de relaciones públicas, que le faltaría a Miami tener mejor publirelacionista con los medios de comunicación. Yo creo que los éxitos son los que hablan por los equipos, claro, y por los jugadores. Cuando tienes a un coach como Bill Belichick, por ejemplo, obviamente siempre vas a tener que ver qué es lo que hace el que para muchos es el más reciente genio del fútbol americano. De hecho, para mí, siempre he pensado que Belichick es quizá el mejor entrenador de todos los tiempos. Y miren que ha habido grandes entrenadores en la NFL. Es una mente brillante, es una mente a veces perversa, porque sabemos que a veces es muy mañoso, como decimos en México, pero yo creo que todo eso abona, ¿no?, a tener mayor interés en lo que pueda hacer Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra perdió a Tom Brady el año pasado, pero de cualquier manera la gente volteaba a ver qué está haciendo Nueva Inglaterra, porque no olvidemos que en las últimas 2 décadas fue un equipo súper exitoso, el más exitoso. Entonces yo creo que eso abona. La llegada de Mac Jones como una promesa, creo que también le pone cierto interés. Obviamente va a haber interés en el debut de Mac Jones, pero si Mac Jones no responde con esa expectativa, el interés también va a caer. Ahora, del otro lado, me refiero a Miami particularmente, para mí mucho tiene que ver con la falta también de éxitos del equipo en los últimos años, el no conseguir
jugar en postemporada, el tener ahí a Adam Gase, que fue la peor decisión que pudo haber tenido, bueno, ellos y Jets en su momento, perdieron mucho tiempo, tiene mucho rato que no tienen a un quarterback de impacto, por eso decía yo, desde Dan Marino, no veo otro jugador que haya sido espectacular, diferente, atractivo, me refiero para el aficionado, para el espectáculo. Han tenido por ahí 2 o 3 jugadores interesantes, pero creo que tiene mucho que ver con el reclutamiento, que no has logrado tener piezas importantes, piezas que sean muy buenas, que sean líderes, por ejemplo, en los distintos departamentos, y cuando no tienes esas piezas, obviamente, pues tampoco genera tanto interés en general. Y yo creo, ya que hablabas de NFL Network y de los que dan por favorito a Nueva Inglaterra, no creo que tenga que ver con esa, permítanme, déjenme buscar las palabras que sean correctas para no lastimar a los aficionados de Miami. No creo que sea el poner a Nueva Inglaterra, por ejemplo, por encima de Miami. No creo que sea un tema de que el equipo es poco atractivo. Es poco atractivo el equipo, entonces voy a dar como favorito a Nueva Inglaterra porque es más atractivo. No creo que sea por eso. Más bien, insisto, se vuelven equipos atractivos cuando se vuelven ganadores. Y este es un equipo que le ha costado mucho trabajo. A mí me llamó muchísimo la atención el ver lo que pudieron. ¿Se acuerdan hace un par de años aquella jugada en la cual acabaron arrebatándole la última jugada al equipo de Nueva Inglaterra? Miami Miracle. Sí, exactamente, el Miami Miracle, que hasta hicieron ver muy mal a Rob Gronkowski. Claro, sí, no era su posición para taclear, pero ¿saben, por ejemplo, qué podría haber servido más para estos fines? Que se hubiera quedado Ryan Fitzpatrick. Ryan Fitzpatrick le estaba dando una dimensión diferente al equipo, un equipo creativo, un equipo diferente, un equipo que hacía cosas locas. Creo que eso es lo que necesita, porque no olvidemos que este deporte, aunque sea un deporte, al final es un espectáculo. Este es un espectáculo, sí o sí. Nos gusta o no nos gusta. También es un negocio, pero es un espectáculo. Entonces, cuando no das el espectáculo, obviamente te voltean a ver menos. Por eso, para mí, Ryan Fitzpatrick, yo me declaro fan de Ryan Fitzpatrick por las cosas que sabe hacer, por sus declaraciones, por fanfarrón. Eso me gustaba de Ryan Fitzpatrick. Creo que eso vuelve también a los equipos atractivos. Si no das espectáculo, se vuelve más difícil el que la gente te voltee a ver. Pero ustedes sigamos, voy a moverme porque me estoy quedando sin batería en mi teléfono, pero aquí me conecto. Sigamos. Excelente. No, me hizo acordar a Fitzpatrick, sus camisas floreadas, la guerra con Sí, maravilloso. Maravilloso. Espero ahí me puedan ver. Justo nos viene bien para una pregunta que podría ser un finalizador. Hablas un poco como de los escucho. Espectáculo. Perdón. Sí, los escucho. Voy a conectar nada más, perdón, pero ya me di cuenta que ya estaba quedándome sin batería. Ok. Justo Sí, ya estoy. Perfecto. Justo te decía que nos viene bien todo esto de la noción del espectáculo para preguntarte, que era una pregunta más personal que te quería hacer, de tu tiempo como relator, ¿qué es lo que más te ha gustado relatar? ¿Qué momentos del partido? Un touchdown, los pick six, las corridas, un gran pase, etcétera. Y bueno, también cómo es un poco ser relator de un equipo con una ciudad de gran componente latino, ¿no? Y también, ¿por qué no? Si te parece, puedes elegir cualquiera, alguna historia graciosa que tengas con algún jugador o algo a destacar. Mira que, a ver, de entrada, como yo creo que siempre he pensado, y de hecho yo doy clases en una universidad aquí en México que se llama la Universidad de Anáhuac. La materia que yo imparto se llama Narración y Crónica Deportiva. Y yo lo que les digo a los muchachos es que un relator tiene que volverse parte de la experiencia del aficionado. Es decir, no ser protagonista, no ser más importante que la historia. La historia es importante, la historia es la que manda. Pero tú como relator necesitas, digamos que ser empático con lo que está pasando en la pantalla y hacer vibrar a la gente. El término que yo utilizo es conmover a la gente. Y pongo un ejemplo que para mí es muy interesante y revelador. En México, yo creo que, no sé si esto pasa en otras partes del mundo, pero en México, por ejemplo, el pasado Super Bowl se transmitió en 5 canales de televisión diferentes. 5.
No uno, no dos, no, 5. Las dos televisoras más importantes de canales abiertos, como es TV Azteca y Televisa, Fox, ESPN, y además ESPN tenía la versión en inglés para aquellos que desearan ver la versión, digamos, original en inglés. O sea, 5 canales y había público en cada uno de ellos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué seguir el Super Bowl en ESPN y no en Fox? ¿Por qué seguirlo en TV Azteca y no en Televisa o Fox en ESPN? Porque la diferencia lo hacen los relatores, los narradores son los que acaban imprimiendo ese sello. Y entonces es ahí cuando se da uno cuenta de la importancia que tiene un relator. Si tienes esa habilidad para hacer clic con la gente, para ser empático, para poder transmitir esa emoción de un touchdown, de un pick six, de un fumble o de una jugada como la del Miami Miracle, por ejemplo, todo eso creo que abona al interés del público, a la experiencia del público. Entonces yo creo que yo diría que no hay algo en particular que me guste más. Obviamente el touchdown es lo que generalmente acabas viendo más, sobre todo touchdowns que son inesperados, ¿no? Touchdowns que parece que son jugadas simples y se acaban convirtiendo en jugadas grandes, como llega a pasar afortunadamente muy seguido en el fútbol americano. Ese tipo de jugadas te emocionan, a ti mismo te emocionan. No es que tú tengas que gritar solamente para emocionar a la gente. Si tú logras, digamos, que ser lo suficientemente empático con lo que está pasando en la tribuna, tú mismo vas a tener esa necesidad de decir, de emocionarte, y que por consiguiente la gente se dé cuenta de ello. Y en lo que respecta acerca de alguna anécdota, pues mira, la verdad es que bueno, recuerdo algunas, pero que no tienen mucho que ver con los jugadores, sino más bien con algún viaje en lo particular, pero no, en cuanto a jugadores, yo te diría que no. Bueno, alguna vez recuerdo en el Super Bowl, hace 10 años, en el Super Bowl entre Green Bay y Pittsburgh, que me acuerdo, Aaron Rodgers terminó como el MVP de ese partido, ganó Green Bay a Pittsburgh. Yo era cuando se podía ingresar a los vestidores después de los partidos. Ahora ya se restringió desde que un periodista mexicano se robó un jersey de Tom Brady, ya se restringió, no solamente para mexicanos, en general ya se cuida más quién entra a los vestidores, ya no es tan sencillo poder tener ese contacto tan directo con los jugadores, pero recuerdo, estás dentro del vestidor y está Aaron Rodgers, lo está entrevistando una televisora, yo me acerco con mi grabadora de audio, iba yo solo, no tenía reportero, me acerco para entrevistarlo. Entonces lo que se acostumbra muchas veces a hacer es poner también el micrófono, poner la grabadora cerca para recoger las palabras del entrevistado. Y cuando eres periodista, pues tienes que, como decimos en México, aguantar vara. ¿Qué significa? Te van a ver feo, te van a decir cosas, tú aguanta. Y sí, recuerdo que metí el micrófono, se me quedaron viendo los de la televisora, volteaban a verme como diciendo, ¿y qué hace aquí? Y también hasta Aaron Rodgers se me volteaba a ver como diciendo, pues esta es una entrevista de uno. O sea, hay como códigos en los medios de comunicación que cuando es una entrevista uno a uno no te metes. Pues yo sí me metí, la verdad es que me metí y acabé poniendo ahí el micrófono. No le hizo mucha gracia ni a la gente de la televisora de Estados Unidos, ni a Aaron Rodgers, que me volteó a ver como diciendo, pues advenedizo, metiche, ¿qué hace aquí? Pero no, afortunadamente recogí las palabras porque fue la única ocasión que pude hacerlo. Más adelante ya no pude porque después se quedó en una esquina haciendo entrevistas ya uno a uno a Aaron Rodgers, pero quizá yo lo provoqué, pero en la esquina del vestuario y del vestidor ya se habían alineado algunos miembros de seguridad alrededor ahí del equipo, no tanto oficiales, pues, pero sí gente de seguridad del equipo para como acotar o separar a Aaron Rodgers, que estaba haciendo algunas entrevistas. Entonces, bueno, conseguí mi entrevista, aunque no le hizo pues mucha gracia a Aaron Rodgers ni a la gente de la televisora, ¿no? Una historia, digamos, interesante porque también habla de lo que es la NFL, ¿no? Y para cerrar un poco lo que te quiero preguntar ya más, y te agradezco nuevamente por tu tiempo, más fuera de lo que es Miami, sigue la NFL, teniendo en cuenta lo que mencionaste, esta historia de que es tan hermética la NFL, con tanto protocolo, aún más del protocolo del COVID,
la pregunta es, ¿qué vamos a ver esta temporada respecto a esto? O sea, ¿cómo ha afectado desde tu visión el COVID a la NFL hoy en día y qué esperás de ver en esta temporada que, de hecho, si de paso lo mencionaste, tiene 17 partidos? Yo creo que la principal afectación del COVID a la NFL fue el año pasado. Creo que este año veremos algo más o menos agresivo, menos complicado. El año pasado, de hecho, hasta dudábamos que hubiera temporada. Ahora nunca dudamos que va a haber temporada. Las vacunas o la vacunación ha ayudado mucho a tener esta confianza. Sí creo que el riesgo ahí está todavía. Hay mucha gente, muchos aficionados que ya acuden a las arenas, a los estadios en Estados Unidos con mucha facilidad, sin ninguna protección, sin mascarilla, sin nada. Y esto creo que sigue siendo un riesgo. La diferencia es, como ustedes seguramente lo saben, y los amigos de Che Delfín, es que ahora si se presenta un caso positivo de COVID en algún jugador que no está vacunado, y si esto se replica con más jugadores, el partido se tiene que suspender. Y quien haya sido responsable, el equipo del jugador que haya sido responsable de esos contagios, puede perder el partido en la mesa. Yo diría que ese es el principal inconveniente. De ahí en fuera, los protocolos sanitarios que se implementaron el año pasado, digamos que ya sabemos o ya saben en la NFL qué sirve, qué no sirve y cómo implementarlos justo para este año. Entonces yo veo una temporada menos complicada este año que el año pasado y por lo mismo confío entonces que sea una mejor temporada. Recordemos que el año pasado perdí la cuenta cuántos partidos tuvieron que reprogramarse, no sé si fueron como 7 o cerca de 9 los que tuvieron que reprogramarse. Ya la NFL anunció que no va a haber reprogramación del calendario este año. Probablemente sí, eso sí, si no hay reprogramación, puede haber efectivamente un partido que acabe perdiéndose en la mesa justo por casos positivos de COVID, pero en términos generales tiene que ser una temporada menos complicada que la anterior. Bueno, bien. Excelente. Ha sido totalmente... Creo que hemos redondeado una excelentísima entrevista, como Javier dijo que Miami iba a ser campeón del Super Bowl. No, no. Mentira. No para tanto, no para tanto. Creo que ya hemos llegado al final. La verdad que ha sido una entrevista muy, muy amena, muy rica, sobre todo unas buenas apreciaciones de Javier, agradeciéndolo. Así que bueno, Demian, le dejo el final para que lo cierre y le pase las últimas palabras al invitado, ¿no? Bueno, Javier, 1.000.000 de gracias, la verdad que nos jerarquizás, ¿no? Haciéndonos un pedacito de tu tiempo para estar con nosotros y nada, dejarte estas últimas palabras para saber si, no sé, cualquier cosa que quieras decir a nuestros oyentes. Gracias. Gracias, pues yo los felicito, la verdad es que por este esfuerzo, porque al final videopodcasts como el suyo abonan a algo muy importante que es seguir fomentando el gusto por este deporte. Yo estoy convencido que este deporte cada vez gana más adeptos en todo el mundo y yo particularmente veo cómo de manera exponencial ha crecido el interés en Sudamérica, en América Latina en general. Yo creo que es muy interesante. Digo, en México, obviamente, porque yo es donde he vivido, sé del tipo de interés que ha habido siempre por esta liga, pero siento que se incrementa y eso es muy interesante. Me da gusto, insisto, porque al final creo que tenemos algo en común ustedes, nosotros, es el gusto por este deporte, porque es mi trabajo, sí, pero soy un apasionado también de este deporte. Lo disfruto muchísimo cuando trabajo, pero también lo disfruto muchísimo cuando lo veo. Y entonces, pues me congratulo de formar parte de esta comunidad que cada vez es más grande y los felicito a ustedes por este esfuerzo, por haber elegido, o supongo que de manera natural, haber sido aficionados a los Miami Dolphins como uno de pequeño, acabas teniendo preferencia por algún equipo en particular, quizá porque lo heredas de la familia, de tu padre, que acabas siguiendo un equipo, pero como sea, el interés de un deporte que por su naturaleza es muy atractivo, pero también las reglas, yo sé que para mucha gente no es tan sencillo seguir, y es lo que mucha gente dice, es que es muy complicado, es que no le entiendo, pero cuando entiendes este deporte te acabas enamorando de él, y creo que es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Por eso los felicito, sigan adelante con este esfuerzo, sigan promoviendo el gusto por este deporte y seguimos en contacto por ahí de vez en vez aquí en Che Delfín.
Las palabras del señor Javier Trejo Garay, que nos han engalardonado este podcast, esta entrevista. Así que bueno, Demian, ¿cerramos? Ciérrelo. Muchas gracias a todos por vernos. Síganos en nuestras cuentas, saben, Che Delfín, Twitter, Facebook e Instagram. Y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias. Chao.